pero la solución es Dios, y Dios quiere utilizarte a ti para poder transformar esta sociedad que se está pudriendo. Por eso yo quiero preguntarte, ¿crees que podríamos nosotros tener la familia ideal? Yo creo que no estamos exentos de problemas. Las familias aquí representadas no estamos exentos de problemas. Tenemos dificultades, tenemos roces, tenemos a veces pleitos, tenemos diferentes situaciones que pasan en todas las familias. Pero la familia ideal, mira esta foto, qué bonito, todos riéndose, todos contentos, los abuelitos ahí con los nietos, los papás felices y contentos. Y eso es lo que yo quiero hablar esta noche. ¿Qué dice la Biblia con respecto a la familia? ¿Por qué Dios se toma suficiente tiempo en la Biblia desde el Antiguo Testamento para poder dar parámetros y lineamientos con respecto a cómo debemos de vivir la vida los hijos de Dios? Y tú lo puedes ver, Dios desde el principio soñó con la familia. Hizo a Adán y Eva, los puso en el huerto del Edén, ¿recuerdas allá Génesis? Y después les dijo: creced y multiplicaos, que llenaran la tierra de hijos, que poblaran la tierra y que disfrutaran de toda la creación. Dios en ese momento estaba diciendo, esto es lo que Él estaba soñando, ver familias felices, familias contentas, tanto que a través de todo el proceso que la Biblia narra, siempre vemos Dios teniendo cuidado de la familia, teniendo cuidado de los hombres, de las mujeres, de los niños, y un montón hasta de leyes que se establecieron en el Éxodo para poder cuidar de la familia, Esta noche quiero que veamos parte de esto, lo que habla Efesios en el capítulo 6, en los versículos del 1 al 4. Quiero que nos tomemos un poquito de tiempo ahí, porque el apóstol Pablo aquí en la carta a los Efesios viene para hablar y para dar algunas instrucciones que esta iglesia en Éfeso no conocía. Te cuento brevemente. Hechos 19 nos da una idea de qué era Éfeso, dónde estaba Éfeso, dónde estaba ubicada esta iglesia y qué es lo que había sucedido ahí. Pues Éfeso, una iglesia en Asia Menor, dice que fue el apóstol Pablo para poder establecer una iglesia ahí. Se comienza a reunir con algún grupo de hermanos, a muchos lo rechazan, muchos dicen ¿qué es lo que venís a enseñar? Esto nunca lo hemos escuchado, pero dice la Biblia que hay un buen grupo que también decide seguir a Cristo, decide convertirse al Evangelio. Y si tú recuerdas, allí después se arma un gran alboroto, tanto que el apóstol Pablo tiene que salir de la ciudad, porque Éfeso era una ciudad pagana, era una ciudad perdida, extraviada, yo creo, quizás así como la sociedad salvadoreña de hoy en día, ¿verdad? Por eso es que podemos contemporizar, se dice, ¿sí? La palabra de Dios, por eso la podemos traer hasta nuestros días y poderla poner en práctica, porque Éfeso eran gente común y corriente como nosotros también, llena de problemas, llena de situaciones difíciles. Entonces viene el apóstol Pablo en este momento, y después de que ha establecido una iglesia en Éfeso, dice: estos hermanos que ahora han decidido seguir a Cristo, que ahora se han convertido en discípulos del Señor, deben de conocer la instrucción completa que Dios tiene para sus hijos. Recuerda que los judíos en el Antiguo Testamento tenían la ley y eran educados en esto. Los niños eran enviados desde pequeños, bueno, al igual que nuestros niños, ¿verdad? A una edad temprana se les enseñaba la Torá, se les enseñaba los primeros 5 libros de la Biblia, que llegaban a una edad que se podían de memoria muchos de los pasajes que ahí estaban. Y digo igualito a los nuestros, porque también ahí, si tú vas a la escuela bíblica y le preguntas a un niño, él te va a decir versículos, libros y todo esto. Pero la iglesia en Éfeso no conocía nada de lo que era el Antiguo Testamento. Entonces el apóstol Pablo tenía que tomarse el tiempo para darle estas instrucciones. Y entonces en Efesios 6, en esta carta, viene Pablo y dice, las instrucciones son claras. Dios quiere establecer un equilibrio entre las relaciones que deben de tener los papás y los hijos. La relación que debe de haber entre los hijos, los padres, los patrones, los siervos, y hay un montón de parámetros que encontramos ahí en Efesios con respecto a cómo deben de ser el trato con nuestro prójimo. Y aquí en Efesios 6, el apóstol Pablo se toma el tiempo para hablar a la familia, porque el tiempo donde nosotros verdaderamente nos identificamos y sacamos nuestro carácter y somos realmente quien somos, es en la casa, ¿verdad? La familia. Si tú quieres saber cómo soy yo,
Quizás no le preguntes a Mirla porque mi esposa va a echarme una mano y no te va a decir quién soy, ¿verdad? Pero si tú le preguntas a mi hijo César o a Vanessa o a Andrea, ellos te van a decir, ay, no, hombre, hermano, ustedes están engañados ahí, mira, carita la que tiene, pero ay, lo vieran en la casa, ¿ya? Quizás fuera también el caso si yo le preguntara a tus hijos, ¿verdad? Así que no te quedes tan así. Pero en la casa somos realmente quienes somos, quienes realmente estamos trabajando en nuestra vida en el Señor. Entonces el apóstol Pablo dice, miren, yo quiero darles algunos lineamientos que Dios establece cómo debe de ser la relación entre padres e hijos. Anteriormente, el apóstol Pablo les ha enseñado de la llenura del Espíritu Santo, les ha enseñado de la posición que tenemos en Cristo, les ha enseñado acerca de cómo caminar en esta nueva vida. Pero entonces lo que vemos aquí en Efesios 6 del 1 al 4, y leámoslo, si ya lo tienes ahí, leamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículos del 1 al 4, vamos a leer, y dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Qué tremendo, porque lo que vamos a estudiar esta noche, vamos a ver 3 principios que el apóstol Pablo nos enseña acá, que Dios nos quiere recordar hoy en día para nosotros, y 4 verbos bien impactantes, 2 de ellos para los hijos y 2 de ellos para los padres de familia. Tanto que son órdenes específicas dadas por Dios. Si tú vas a la gramática y quieres ver el tiempo, el modo en que se encuentran los verbos, yo solo te los menciono ahí porque vamos a pasar por estos puntos. El primero es hijos, dice el primer verbo, obedeced. El otro, en el versículo 2, dice honra. Ahí comienza con honra. Y en el versículo 4 dice, y vosotros padres, dice, no provoquéis a ira. Y luego al final dice, sino criadlos. ¿Qué instrucciones más claras las que en este momento el apóstol Pablo está dando? Porque la iglesia en Éfeso, como te digo, en Hechos 19 puedes ver, había crecido bastante. Y me imagino que en ese momento ahí los niños sí han de ver, quizás hubo niños ahí en ese momento, pero el apóstol Pablo está dirigiendo esta carta, dice, a los hijos. ¿Qué edad probablemente tenían los hijos? Yo creo que para que vayan las instrucciones en una carta deben de ser hijos que ya estaban un poquito grandes, ya estaban un poquito entendidos, ya les era fácil de poder entender instrucciones. Entonces, la primera palabra con que comienza el versículo 1 en Efesios 6 es hijos. Y si tú estudias así un poco a profundidad el texto, ves que la palabra que la Biblia ocupa para traducir esta palabra hijos es la palabra teknon en griego, la cual se refiere a los niños pequeños, se refiere a las niñas, se refiere a los adolescentes, se refiere a los hijos ya un poco más grandes, a los hijos adultos, con una característica, que todavía viven bajo el techo de sus padres. A los hijos que todavía viven bajo la responsabilidad de sus papás. Entonces viene el apóstol Pablo y ahora va a decir, ok, hijos, aquellos que todavía están bajo el techo de sus padres, les voy a dar algunas instrucciones muy, muy claras en este momento. Y entonces comienza a hablar de cómo debe de ser, o cuál debe de ser la perspectiva bíblica de la familia espiritual. Porque los efesios, como te digo, no estaban recién convertidos algunos de ellos. El apóstol Pablo estuvo 2 años enseñándole a ellos ahí en esta iglesia, y después de estos 2 años tuvo que salir de esta iglesia. Entonces los conocía muy bien. Después de 2 años uno se llega a conocer, llega a entender cuáles son los problemas de algunos, quizás les dio consejería a otros, y entonces dice el apóstol Pablo, miren, les voy a dar algunos lineamientos con respecto a cómo deben de ver ustedes la familia desde el punto de vista de Dios. Y entonces nosotros vamos a estudiar estos 3 elementos. Lo primero es que para una familia cristiana, para una familia que ha decidido seguir a Cristo y donde somos creyentes, debemos de entender que lo primero que debemos de tener es responsabilidad total. Los hijos, lo primero que deben de tener es responsabilidad total en la casa, y esto demanda obediencia, demanda sumisión
a la autoridad. Algo de lo cual estamos adoleciendo hoy en día mucho, pero creo y estoy seguro que lo que la Biblia enseña es que en Cristo tenemos esperanza. Por eso ahí vamos a ver que dice al final del versículo, dice: porque de hijos obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y en un pasaje que habla al respecto más adelante, Colosenses 3:20, yo te pido que lo busques porque ese no lo tengo aquí en la pantalla, pero un par de páginas más adelante, en la siguiente carta, prácticamente el apóstol Pablo vuelve a repetir estos mismos principios. Y dice así, si lo tienes, Colosenses 3:20: hijos, obedeced a vuestros padres. ¿En qué dice? En todo, ¿verdad? Dice en todo. ¿Por qué dice que en todo? Porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Ok, entonces, ¿qué está hablando ahora el apóstol Pablo? Después de que da las instrucciones a los hijos y les dice: mire, ustedes tienen que obedecer a sus papás. Tienen que obedecerles. Y el papá, en este momento, yo creo que el apóstol Pablo dijo, ellos lo van a entender de manera fácil. El imperio que estaba en apogeo todavía en este momento era el imperio romano. Y el imperio romano había establecido la ley romana por todo el imperio, y era obligación cumplirla. Bueno, el imperio romano contaba con una figura jurídica que otorgaba poder a los papás. Tú quizás ya lo has escuchado, es este término que se llama de la potestad hacia los hijos, se llama patrias potestad. ¿Has escuchado ese término, patria potestad? Ese es un término de la ley romana, es un término de la ley, un término jurídico, en el cual se le concedía al padre de familia todo el derecho sobre toda su casa. Derechos desde el más mínimo hasta el más severo que podía haber. Bueno, un padre de familia era el que tenía la responsabilidad de cuidar, pero también él tenía la autoridad para poder mandar y decidir qué quería con los hijos, con las hijas, con la esposa, con los esclavos que estaban en su casa. Todo aquello que estaba bajo su techo, él, como tenía la potestad, la patria potestad, él podía hacer lo que quería. Aun si el hijo le era problema, él podía enviarlo a la cárcel. Aún él podía decidir sobre su hijo pequeño si vivía o no vivía. Él podía decidir si lo quería, y si no, decía, él tenía la potestad para poder decir, matémoslo. Era difícil, nunca se llegó a cumplir esta ley al pie de la letra, pero era una figura que se entendía que el papá tenía mucho respeto, tenía mucha autoridad en este momento. Entonces el apóstol Pablo ahora dice: miren, esta facultad con la que cuentan en el imperio romano de la patria potestad es algo que nosotros ahora debemos de entender, que debemos de someternos los hijos a los padres. Por eso al hablar de que esto se debe de hacer en el Señor, regresando a Efesios, mira, dice la tercera palabra, dice en el 6:1: hijos, obedeced en el Señor. Y que esa es la clave. Quizás tú me vas a decir: César, pero es que vos no conoces a mi papá. Ay, es que mi papá, sí, cuando va llegando, hasta el gato, el perro ve dónde se mete, porque lo primero que hace es ¡pah!, la puerta, y todos ahí, se apaga la televisión, se mete al cuarto, me pongo, no sé, ¿verdad? Entonces, pero tú no lo conoces, pero por eso la instrucción es clara, y la instrucción dice: en el Señor. En tus fuerzas va a ser difícil, en tus fuerzas no lo vas a poder lograr, debe de ser en el Señor. Mira estos pasajes hablando de la posición que tenemos en Cristo. Efesios 4, en el versículo 17, siempre esta misma carta, un capítulo, 2 capítulos atrás, dice: esto pues digo y requiero, ¿qué dice el apóstol Pablo aquí? En el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. El apóstol Pablo está hablando en este momento de que tenemos una nueva vida en Cristo. Somos nuevas criaturas, como dice 2 de Corintios, de modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora todo lo anterior ya pasó, y he decidido estar en una posición nueva después de que recibí a Cristo, y voy caminando en este momento en mi vida nueva. Entonces dice que en esta vida nueva que llevo, en este rumbo nuevo que llevo, debo de vivir en
el Señor. Mira Efesios 5:8 lo que dice, un pasaje más adelante, cómo debemos de caminar en el Señor. Porque en otro tiempo, que dice, erais tinieblas. Dice, mas ahora sois luz en el Señor. Exacto, andad como hijos de luz. Ok, entonces dice que nuestras fuerzas deben de descansar en Dios para que podamos lograr este propósito o este objetivo. Entonces el apóstol Pablo aquí claramente les dice, miren, esto lo deben de hacer en el Señor, porque el apóstol Pablo entendía que esto era complicado. Entonces dice, si ustedes están en el Señor, ya en el capítulo 1, en el versículo 13, si tú lo lees, habla de que cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo viene. Si quieren, busquémoslo. Efesios 1, los primeros versos ahí. Sí, versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ok, entonces dice el apóstol Pablo ahora, miren, cuando ustedes recibieron a Cristo, recibieron también al Espíritu Santo, por lo cual ustedes deben de pensar que si están llenos del Espíritu Santo, eso es posible. Si tú te preguntas, ¿es posible lo que está diciendo ahí Dios en Efesios, lo que inspiró el apóstol Pablo? Es que eso yo creo que jamás lo vamos a poder hacer, eso de obedecer a los papás. Quizás cuando uno está pequeño, ¿verdad? Quizás ahora digamos hasta los 5, 7, 8 años, pero de ahí para allá los niños, los adolescentes, los jóvenes hacen lo que quieren. Pero no, dice el apóstol Pablo, miren, esto es posible, esto sí se puede. Esto sí se puede, ¿verdad? Así como la barra de la selecta, ¿verdad? Sí se puede, sí, claro se puede porque tenemos el Espíritu Santo, que es el que nos anima, tenemos el Espíritu Santo que nos da la fortaleza, nos recuerda, nos guía, nos instruye con respecto a cómo poder hacer esto. Entonces, ahora nosotros podemos decir, ¿se puede? ¿Lo podemos aplicar? ¿Lo puedo aplicar yo en mi casa? Por supuesto que sí. Quizás a veces hemos cometido errores y hemos pero es que mira, yo he dañado demasiado a mis hijos. Yo he dañado demasiado a mis hijos y yo creo que enmendar eso va a estar complicado. No, se puede en el Señor, se puede en el Señor. Estaba leyendo de unos psiquiatras cristianos que tienen una revista o colaboran para una revista que se llama El Hogar Perfecto. Uno de ellos se llama Norman Corwin y el otro se llama Jaime Garriott, si es que así se menciona. Estos hombres, uno de ellos trabaja o colabora también con una escuela en la cual trata casos de jóvenes difíciles y complicados. Entonces estos hombres están diciendo, y lo primero que uno de ellos, este Norman Corwin, pregunta, dice en esta revista, miren, los hijos es un constante aprendizaje para los padres. Y él hace una pregunta, y que yo ahora te quiero hacer a ti. ¿Cuántos de aquí tienen solo un hijo? ¿Cuántos tienen solo un hijo? Bien pocos, ok. 2 hijos. Ok. 3 hijos. Van pocos. ¿Más de 3? Ya casi nadie, ¿verdad? Ok. Entonces dice Norman Corwin, miren, esto de tener un hijo, el tener un hijo a veces se convierte el hogar en un curso práctico, en un curso de enseñanza, tanto para el padre de familia como para el hijo. Dice, cuando en el hogar hay 2 hijos, el hogar se convierte en un colegio privado de alto rendimiento, ¿verdad? Donde hay que hacer un poco más de esfuerzo, donde hay que hacer más por educar a los hijos. Pero cuando se tienen 3 hijos en el hogar, dice, el hogar se convierte en una universidad. Y ya es algo más complicado, porque hay que aprender mucho, hay que enseñar mucho, hay que tomar tiempo para todo. Entonces dice, y cuando tenés más de 4 hijos, bueno, ya ahí solo se queda en puntos suspensivos, porque digo, ya de verdad, tener más de 4 hijos está difícil y está complicado. Yo creo que los que tienen más de 4 ya quizás maestría o PhD, no sé, ¿verdad? Pero ya es otro nivel. Entonces dice este hombre, miren, lo que pasa que nosotros debemos de aprender a educar a nuestros hijos, porque eso es lo que se hace en el hogar, es una constante enseñanza
porque nosotros estamos preparando a nuestros niños para que se enfrenten al mundo. Y él da un par de instrucciones que yo te quiero recordar. Dice él, mira, a tus niños cuando los estés educando, que están en tu casa, primero no los amenaces. No los amenaces, porque el amenazar hace que tú pierdas tu autoridad. Tú pierdes la autoridad si amenazas, porque al final después dice, ay, pobrecito, ¿verdad? No le voy a pegar, no lo voy a disciplinar, y entonces pierdes tu autoridad. Dice otro principio que él recuerda ahí, dice, no soborne, porque al hacer tratos, quien lleva las de perder eres tú. Y eso es verdad. A veces, ¿verdad? Está haciendo berrinche el niño, está haciendo berrinche el adolescente, porque también lo hacen, solo que ya no se tiran al suelo, algunos quizás todavía, pero los adolescentes ya no se tiran al suelo, pero a veces agarran capricho, a veces se ponen trompudos, ¿verdad? Como dice mi esposa, se ponen serios. Entonces él dice, mire, no lo soborne, porque lleva usted las de perder, no lo haga. Otro principio dice, no se enoje porque va a demostrar su falta de control. Vas a demostrar tu falta de control. Otra indicación dice, no rehuses el dar explicaciones. Y esto nosotros lo pusimos en práctica con mi esposa hace años, porque nosotros decíamos, no les digamos, no les comentemos. Pero cuando llegan a una cierta edad, los niños hay que compartirles, hay que enseñarles, o hay que darles lineamientos con respecto a lo que está pasando en el hogar, porque a veces ellos solo exigen, pero no se dan cuenta de lo que está pasando en el hogar. Dices, porque si tú rehusas dar explicaciones de cualquier tema, si tú no se las das, ellos fácilmente van a ir donde sus amigos, ellos fácilmente van a ir al internet, van a buscar y van a hallar información que quizás no deberían de saber. Entonces dice, no rehuses dar explicaciones. Dice Norman Corwin en otro punto, no uses el sarcasmo con tus hijos. No uses el sarcasmo ni los avergüences, porque eso a veces sucede en el hogar, ¿verdad? A veces somos buenos para ser sarcásticos o para avergonzar, ¿verdad? Tal vez el niño llega feliz y contento o te cuenta qué es lo que ha hecho, ¿verdad? Y tú lo que haces es quizás decirle, pues sí, ya te voy a creer, ¿verdad? Y te quedas ahí como dudando, o quizás en algún momento pensás otra cosa o lo expresás, pero él te dice, cuidado, no seas sarcástico con ellos y no desvanezcas tus sueños, no desvanezcas los sueños de los niños, porque si lo haces, te los estás terminando y los estás preparando para que vayan al mundo a ser derrotados. A veces los hijos sueñan, ¿verdad?, con ser alguien en la vida y dice, mira, papá, yo quiero ser ingeniero en robótica porque quiero ir a la NASA a trabajar. Y tú decís, ay, hijos, a la NASA, en la luna andas ahorita, ¿verdad? O sea, no, hijo, cuidado, dice este hombre, mira, cuando un niño, él estudiando este grupo de niños en esta escuela, dice, cuando los niños viven o no vive, un niño bajo la crítica, vive de esta manera, siendo criticado, siendo avergonzado, dice, no aprende a ser responsable y muchas veces sin sentido en la vida. Yo te pregunto, hermano, ¿qué estás enseñando tú a tus hijos? ¿Los estás instruyendo de la manera correcta? ¿Estás enseñándole los parámetros de la Biblia? Es difícil la vida, es complicada y quizás tú la tuviste, pero ahora tenemos la oportunidad de enseñarles a otros. ¿Qué le estás enseñando? ¿Los estás animando? ¿Los estás estimulando? ¿Los estás valorando como niños? ¿Qué es lo que estás haciendo? No sé, a veces nos quedamos hasta cortos al pensar que hemos hecho muy poco con ellos. Pero Dios ahora nos está recordando a nosotros, que debemos de seguir los lineamientos para poderlo hacer, y a los hijos que deben de obedecer, Yo quiero mostrarte otro de los aspectos que menciona la Biblia aquí, y hablamos primeramente de la responsabilidad, y dice que cuando nosotros como creyentes tenemos una familia a la que estamos instruyendo, debemos de entender que los hijos deben de respetar en todo momento. Nuestros hijos deben de respetar en todo momento, y eso se lo debemos de enseñar nosotros. La Biblia lo enseña. Mira, regresemos a Efesios 6, dice en el versículo número 2, dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Por qué dice? Porque, ¿qué es el primer mandamiento? Con promesa. El primer mandamiento con promesa. Honrar
al papá, honrar a la mamá, es un mandamiento. Y allí dice que esto, aparte de que es un mandamiento, va a tener una promesa. Dios así lo ha dejado establecido, por lo cual nosotros debemos de entender que debemos de honrar a nuestros padres. ¿Cómo se honran a los padres? Yo aquí te menciono 3 aspectos. El primero de ellos dice que honrar es respetar y reverenciar. ¿Cómo es tu relación? ¿Cómo es la relación con tus papás? Te pregunto, ¿cómo es la relación con tus papás? ¿Estás pendiente de ellos? ¿Los visitas? ¿Les llamas? ¿Los frecuentas? ¿Cómo es la relación con tus papás? Dice que honra involucra respeto y reverencia, involucra reconocimiento. Debes de reconocer que ellos son tus padres. Ante cualquier otra cosa, son las personas que Dios permitió que fueran tus progenitores, por lo cual tú estás aquí. Entonces, solo ese hecho de pensar que Dios puso en el camino a esta pareja para que fueran mis padres, debe de motivarte a que tú los honres. Y uno más, recompensa. Y cuando habla de recompensa, la Biblia habla de suplir económicamente para los papás, habla de apoyar en aquellas situaciones de dificultad económica a los padres. Entonces dice aquí ahora el apóstol Pablo, debes de honrar a tu padre y a tu madre. Mira que no dice solamente a tu papá o solo a tu mamá, porque a veces vivimos en tiempos donde decimos, no, mi papá ha sido todo conmigo, yo solo a mi papá respeto, no, yo solo a mi papá voy a apoyar. O a veces lo contrario, no, mi mamá es la que, mi papá no lo quiero ni ver, ¿verdad? Mi mamá es la que yo le debo todo lo que soy. Pero la Biblia dice a tu padre y a tu madre. Y aquí el Señor Jesús, hablando con respecto a la honra que debemos de dar al padre y a la madre, cuando Él estuvo enseñando ahí en Jerusalén, cuando Él estuvo predicando, Él se tomó el tiempo para hacer una corrección con respecto a una ley, a una tradición que tenían los judíos. Yo quiero que vayamos a Marcos capítulo 7, en los versículos de 9 al 3, cómo el Señor Jesús en este momento, ahí en Marcos, se toma el tiempo para corregir algo que estaba completamente alejado de lo que era la voluntad de Dios. Mira cómo lo dice Marcos capítulo 7, los versículos del 9 al 13. Había una ofrenda especial que se traía delante del Señor, y esta ofrenda, cuando se traía, lo era todo para Dios. Y muchos de los judíos, muchos de los religiosos de ese momento ahí en Jerusalén, dice que estaban trayendo la parte que le correspondía a los padres, y decían, no, esto es para la ofrenda para el Señor, es la ofrenda que traigo al templo para el Señor. Y entonces automáticamente esta ofrenda se le quitaba a los padres, porque el individuo había decidido que era la ofrenda para Dios. Y esta ofrenda se conocía como corbán. Mira Marcos 7, leámoslo, del 9 al 13, dice, les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Número 12, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Me llama poderosamente la atención lo que dice el versículo 11, ¿verdad? Dice, todo aquello con que pueda ayudarte. Al final del versículo 11 dice, basta con que este hombre diga que es la ofrenda a Dios, y eso era la ofrenda que tenía para el Padre. Y ahora el Señor Jesús le dice, has hecho de una manera, en el versículo 13, que dice que has invalidado la palabra de Dios con vuestras tradiciones. Qué tremendo, porque el Señor Jesús se tomó este tiempo para poder decir, mira, la honra a los padres, el apoyarles económicamente es una responsabilidad. Así que hijos,
esa es una responsabilidad que Dios nos ha delegado y nos ha dejado. Hablando de esta ley, hablando de cuánto tiempo nosotros debemos de apoyar a nuestros padres, honrar a nuestros padres, dice: cada uno temerá a su madre y a su padre, y mis días de reposo guardaréis. ¿Quién lo dijo esto? Yo, Jehová, vuestro Dios. Mira hablando de que debe de ser quizás hasta los 60 años, quizás hasta los 70 años. No, mira cómo dice Deuteronomio 27:16: maldito el que deshonrare a su padre o a su madre. Y dirá todo el pueblo: amén. Ok, dice ahí que Dios bajo la ley estaba diciendo: este va a estar maldito si tú deshonrabas a tu padre, a su padre o a su madre. Qué tremendo, porque Dios estaba diciendo: esto es algo de por vida, algo que debes de cumplir como hijo. Éxodo 20:12, vayamos a Éxodo 20:12, porque ahí este es el pasaje de los 10 mandamientos. 20:12, porque estos mandamientos estaban dados también para aquí en Éxodo, para que la familia, o como Dios estaba cuidando la familia desde ya cuando se estaba dando la ley. Mira cómo dice Éxodo 20:12: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. O sea, ya estaba garantizando esto en la ley. Deuteronomio 5:16, vamos más adelante. Deuteronomio 5:16, mira cómo lo dice ahí: honra a tu padre y a tu madre, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová Dios te da. Qué tremendo aquí, porque Dios desde ya está diciendo: miren, esta es la garantía para que te vaya bien. Hijo que estás aquí, ¿quieres que te vaya bien? ¿Quieres ser de largos días sobre la tierra? Entonces, honra a tu padre y a tu madre. Honra a tu padre y a tu madre. Dice que la honra demanda obediencia. Honrar es obedecer. Así funciona. Y cuando hablamos de honrar y que es obedecer, al hablar de la familia, mira, ya tengo este pasaje de 1 de Pedro, busquémoslo, Primera de Pedro, allá casi al final de la Biblia. Dice 1 de Pedro en los versículos 2 al 17. Mira cómo al hablar de que la honra es obedecer, mira cómo dice el 2:17: honrad a todos. Honrad a todos. Aquí está hablando ahora ya en general. Dice: amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Está hablando de que la obediencia es algo que es general también, que es algo que se debe de obedecer. Entonces, ahora dice en 1 de Pedro: mira, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, hablando de la mujer, dando honor a la mujer. ¿Qué está hablando? De la honra, del honor que debemos de dar, así como lo acaba de decir en el pasaje anterior. Ahora dice: y como coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Caballero, hombre que estás aquí, mira, este pasaje es para nosotros. Debemos de honrar, cuidar a nuestras mujeres también. Mira este otro pasaje. Dice: delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Qué dice? Y de tu Dios tendrás temor, yo, Jehová. Por eso es que esta estadística de los ancianos es difícil y triste. Yo estaba viendo las fotos que habían puesto ahí los de la Dirección General de Estadísticas y Censo, ¿verdad? Y un montón de señores ya de avanzada edad que están ahí esperando caridad porque no hay quien por ellos. Yo digo, los viejitos, ¿verdad? Se miran ahí, ¿qué habrá sido de ellos cuando jóvenes? ¿Cómo habrán disfrutado la vida y ahora estar en esas condiciones deplorables? Pero dice, delante de las canas te levantarás y los honrarás, dice la palabra de Dios. Yo recuerdo aquí brevemente, hablando de todo esto que los hijos les corresponde hacer con los padres, que no importa dónde tú estés, la posición que tú tengas ahora, la situación en la que tú te encuentres, pero tú debes de honrar a tus padres. Por eso la pregunta que pongo aquí es: ¿honras a tus padres? A pesar de lo que tú eres ahorita, si estás en una buena posición económica, si estás limitado, ¿estás honrando a tus padres? ¿Lo estás haciendo? Yo creo que las instrucciones en Efesios 6 son claras para nosotros.
Si tienes a tus padres vivos todavía, recuerda que esto es hasta que se mueran, honrarlos, darles ese honor que ellos se merecen, soportarles, ayudarles. Recordaba este famoso proverbio que hay por ahí, que dice que una generación planta, ¿verdad? Hablando de sembrar un arbolito, y dice que otra generación es la que disfruta de la sombra, porque así sucede con la vida. Dios mismo en Gálatas 6 habla de que Dios no puede ser engañado, y todo lo que nosotros cosechamos, dice, todo lo que sembramos, perdón, eso vamos a cosechar. Y hablando de esto de la sombra, es tremendo, porque a veces no nos viene a la mente, al pensamiento, que nosotros en este momento estamos preparando a nuestros hijos para lanzarlos al mundo. El hogar es el lugar donde los preparamos para lanzarlos al mundo, pero también el hogar es el lugar donde los preparamos para defenderse del mundo. Recuerda, debemos de aplicarnos a la palabra de Dios. Por eso la pregunta es: ¿quieres que te vaya bien en la vida? Honra a tus padres, no los critiques, no los molestes, maneja con cuidado lo que ellos te dicen. Ten mucho cuidado con esto, porque Dios, en un principio más, ahí en Efesios 6, regresemos a Efesios 6, dice, mira, en la última instrucción, ahora que he hablado a los hijos, ahora dice, pero miren, aquí debe de haber un equilibrio. Ya les di las instrucciones a los hijos, ya los hijos tienen claro lo que deben de hacer. Ahora, mira cómo dice en el versículo 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahora las indicaciones vienen para los padres. Dice que no los debemos ¿de qué dice? De desesperar, ¿verdad? No los debemos de provocar a ira, no los debemos de estar ahí desesperando. Mira Colosenses 3:21 como lo dice. Colosenses 3:21 dice así: padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten, porque a veces nosotros de alguna manera estamos desesperando a los hijos, ¿verdad? A veces estamos que los tenemos sofocados ya con todo lo que decimos, hacemos, nuestro carácter, nuestras responsabilidades, y lo que hacemos, ya ellos están esperando tener un poquito de fuerza quizás, y salir corriendo de la casa, porque nosotros quizás estamos haciendo el trabajo de manera incorrecta. Por eso ahora las indicaciones vienen y se vuelven para nosotros. Dice: cuidado, no los lastimes, no los irrites, no los molestes, no, tranquilo, porque mira cómo dice, versículo 4, y no los provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina del Señor. Debemos de entender que la Biblia, desde los principios en Deuteronomio 6, yo te pido que busques Deuteronomio capítulo 6, da las instrucciones de cómo debemos de enseñarlos. Dice, no de molestarlo, ¿verdad? Sino dice el versículo 5, Deuteronomio 6:5, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Dice el versículo 7, y las repetirás ¿a quién? A tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Lo primero que menciona en el versículo 7 dice que estas palabras debemos de repetírselas a nuestros hijos, porque debemos de prepararlos para enfrentarse al mundo. Por eso la instrucción allá en Efesios 6, regresa a Efesios 6, dice: no los provoquéis a ira, sino criadlos en disciplina y amonestación. La tarea que tenemos es criarlos. Eso es lo que nos corresponde a nosotros como padres, darle todo lo necesario para que ellos puedan desenvolverse en la vida. Todo lo que nosotros debemos de hacer es procurar educarles de la mejor manera. Por eso la pregunta es: si tú quieres, o la alternativa para una vida difícil, dura,
complicada, de sufrimiento, es educar apropiadamente, es educar con la palabra de Dios, es tener estos lineamientos para poder enseñar a los hijos. Yo quiero finalizar esta noche contándote sobre un documental que estaba leyendo de la policía de Texas. La policía de Texas estaba con una situación complicada, siempre con alumnos de una escuela de educación media allí en Estados Unidos, y habían llevado a algunos jóvenes que estaban consumiendo drogas alucinógenas, y al hacer los análisis vieron de que los jóvenes consumían drogas. La mayoría tomaron una muestra de 1,500 alumnos de los que habían tenido problemas, y casi todos tenían el mismo patrón por el cual habían decidido consumir drogas. Y dice que ellos se sentían en algún momento sin apoyo de sus padres, habían vivido lejos completamente, más que todo de la figura paterna. Muchos de ellos dice que no tenían esperanza de ser alguien en la vida, y dice que la policía comenzó a redactar una serie de recomendaciones y lanzó un programa para hacer conciencia a la sociedad ahí en Texas, y hizo un documento que se llama Cómo criar futuros delincuentes. Y yo aquí tengo algunos datos que ellos pusieron, y dice: si tú quieres que tus hijos sufran en un futuro, cuando ya no estén contigo, dice, dale a ellos todo lo que desean, y ya verás cómo en un futuro vas a tener un delincuente. Dice, vas a criarlo de manera que va a pensar y creer que todo le pertenece. Dice, celébrale todas las frases feas que él pueda decir, porque vas a hacerle pensar que él es muy ingenioso, pero en un futuro va a sufrir. No le des instrucción espiritual, no sea de aquellos, dice este documental, que está recomendando o está pensando que el hijo tiene la oportunidad de decidir, o el niño va a decidir cuando sea adulto. Dice, cuidado, cuando sea adulto, si no le has dado instrucción espiritual en la casa, mucho menos la va a querer recibir cuando sea grande. Dice, no le digas lo incorrecto, le vas a crear un complejo de culpa. Y dicen ellos, cuando sea echado a la cárcel, él creerá que la sociedad está en contra de él. Hay un futuro delincuente ahí formándose. Dice, recógele todo lo que deja tirado, todo el desorden que hay, no le des responsabilidades, hazlo tú, porque el niño no puede. Dice, aprenderá a echar la responsabilidad sobre otros. Yo digo que cada uno de estos principios es una realidad cuando nosotros vemos a muchos gente ahora, hoy en día, de que se ha convertido en delincuentes. Muchas veces son las instrucciones que estamos dando de manera incorrecta en la casa. Por eso al hablar de estos principios, dice, debemos de educar de la forma en que Dios nos está instruyendo. Y quizás yo quiero desafiarte esta noche a decir, pero lo podemos hacer. ¿Será posible que lo vamos a poder lograr nosotros hoy en día? Claro que sí se puede. En Dios se puede. Dios es la respuesta. Quizás tú dices, pero mira, César, es que yo también tuve una vida difícil cuando niño y ahora no les puedo enseñar a mis hijos. Ok, con la palabra de Dios se puede. Hay situaciones en las cuales tú puedes corregir, debes de hacer las enmiendas necesarias para poder enseñar y tomar el punto de salida para poder hacerlo. Pero en Dios sí se puede. La policía de Texas estaba diciendo, mire, estos son los futuros delincuentes, dales todo eso y verás que lo van a tener. La Biblia dice solo 4: hijos, obedezcan y honren a sus padres, y padres, no los desesperen, sino hay que criarlos de la manera correcta. Simple y sencillo, resume todo esto la Biblia en 4 principios. Por eso, si este problema nosotros vemos que está complicado y difícil, yo quiero decirte, en Dios se puede. En el Señor podemos lograr. Así que yo te animo a que lo pongamos en práctica, a que corrijamos y hagamos lo que nos corresponde hacer. Vamos a orar. Te pido que inclines tu rostro y oremos a nuestro Dios. Señor, te agradecemos por tu palabra, te agradecemos, Señor, por las instrucciones que nos das.
Te agradecemos, Señor, porque tu fidelidad es grande, porque tu misericordia, Señor, se muestra de continuo. Gracias porque nos das la oportunidad de poder corregir en aquellas áreas en las que estamos fallando. Sabemos, Señor, que la familia hoy en día sufre mucho, la familia se ve atacada. Entendemos, Señor, que Satanás le interesa destruir la familia porque sabe que esto destruye generaciones. Pero, Señor, atendemos a lo que tú nos has enseñado y recordado esta noche. Debemos de ser luz, debemos de dar el ejemplo, debemos de corregir, debemos de comenzar por casa. Los hijos debemos de honrar a nuestros padres, debemos obedecerles todo el tiempo. Y los padres debemos criarlos, debemos educarles y no desesperarles. Ayúdanos, Señor, a poder poner en práctica estos principios que tú nos has recordado esta noche. Por eso, si tú estás aquí y todavía no te has convertido en un hijo de Dios, la oportunidad para que lo puedas hacer es hoy. Dios quiere ser tu Padre. Dios quiere cambiar el rumbo de tu vida. Dios quiere darte una vida nueva. Lo único que tienes que hacer es confesarle como tu Señor y como tu Salvador. Dios te va a dar la potestad de ser hecho hijo de Dios si tú esta noche decides entregarte a Él, vivir bajo la dirección de Dios, bajo la mano, tomado de la mano de Dios. Recibe a Cristo esta noche. Si después de lo que has escuchado durante la última hora estás dispuesto a entregarle tu corazón a Jesucristo, estás listo para abandonar lo que has sido hasta este momento y le dices al Señor, aquí está mi vida, yo quiero la vida plena, yo quiero la vida completa que tú tienes para mí y quiero la salvación al morir, entonces entrégale tu corazón a Él y hazlo por medio de una oración. Así que ¿por qué no oramos? Bueno, y tú puedes repetir esta oración conmigo. Vamos a orar y repite estas palabras al Señor si quieres recibir a Jesucristo. Oremos. Padre, gracias por tu amor y gracias por tu salvación. En este momento me doy cuenta que soy pecador y que no puedo salvarme a mí mismo. Me arrepiento de todos mis pecados y te abro la puerta de mi corazón. Entra, Jesús, sálvame, cámbiame, pues yo me entrego a ti. Gracias por oír mi oración y gracias por salvarme. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén. Si te gustó el mensaje, queremos aprovechar para invitarte a nuestra iglesia. Aquí puedes aprender más acerca de Dios, más acerca de los planes que tiene para ti también. Así que ven a la iglesia donde puedes aprender más acerca de la Biblia. Será para nosotros un placer recibirte en el campus Miralvalle, en Crown Plaza, en Lourdes o en Apopa. Y si vienes porque has visto una de estos videos, y yo te pido que te presentes con nosotros, que nos busques a cualquiera de los dos al final de los cultos y con mucho gusto te vamos a recibir. Que Dios te bendiga.